Hola gastrónomos, bienvenidos una vez más a Estamos Camotes. Este es el episodio 3 de la tercera temporada. Gracias por estar otra vez con nosotros y bueno, el día de hoy, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien. Bastante bien, la verdad es que estamos ya listos aquí para un nuevo episodio en el cual siento que es un tema bastante interesante y que creo que a mucha gente dedicada a este medio le va a interesar. Sí, el día de hoy les vamos a presentar un tema que justamente yendo a una panadería, pues nos surgió, ¿no? Esa como duda de las tradiciones y de los panes que anteriormente pues había, ¿no? Y también nos dimos cuenta que hay unas variedades que se están extinguiendo. Es por eso que el día de hoy el tema es pan de dulce mexicano que podría extinguirse. Sí, a menudo escuchamos que pues muchas personas que son más grandes, tal vez nuestros abuelitos o nuestros papás, llegan a comentar de panes o piezas de pan que ahora ya no se encuentran tan a menudo o que incluso ya se han perdido, ¿no? Que ya no llegas a encontrarlas en una panadería, ¿no? Y lo mencionan con un poquito de nostalgia y dicen, no, pues es que a lo mejor hace unos 10 años yo compraba un pan que se llamaba, no sé, el pancita, ¿no? Por decir algo, y que ahora ya ningún panadero lo prepara, ¿no? Sí, y bueno, y a medida de que pasa el tiempo y va evolucionando pues los gustos de la sociedad, hay tradiciones y en esto pues también se refleja, ¿no? A veces puede ser bueno y puede ser también malo, ¿no? Como ahorita lo vamos a analizar. Y bueno, pues en México la panadería es un símbolo de tradición y de cultura y además de identidad, ¿no? Ya que cada estado pues tiene su pan simbólico Claro. o sus técnicas de hacer ciertos panes que los identifican, ¿no? Entonces también es una situación pues un poco grave porque vamos perdiendo tradiciones, ¿no? Y vamos perdiendo esos elementos que nos dan identidad ante todos, ¿no? Claro, normalmente la cocina y la cultura están muy relacionadas, ¿no? Es decir, que si estamos perdiendo algunos tipos de platillos o ingredientes, pues también estamos perdiendo un poco de cultura en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, la elaboración de pan en México nació aproximadamente en la época prehispánica, cuando se preparaban tortas de maíz. Normalmente, originalmente en nuestro país no existía el trigo. Es por ello que normalmente lo que ocupábamos para, digamos, hacer una especie de pan, no era como tal un pan fermentado, etcétera, pero era una especie de preparación con maíz, que de ahí de hecho se deriva la tortilla, ¿no? Que es Exactamente. una combinación de maíz procesado, nixtamalizado y que después se preparó. Y bueno, el maíz era usado en ese entonces para hacer este tipo de panes que se llamaban cocoli. No sé si también de ahí venga la palabra cocol, ¿no? El tradicional frase de los abuelitos de quiero Quiero mi mi cocol, ¿no? Ajá, puede ser también, ¿no? Entonces, puede ser que de ahí también venga el nombre de este pan, ¿no? Que después fue Se fue derivado transformando. al trigo, pero bueno, este pan era utilizado en el sacrificio y era como, Una ofrenda. como una ofrenda para los dioses, exactamente. Y bueno, la panadería mexicana está totalmente ligada pues a la llegada de los españoles, ¿no? Que con ellos trajeron el trigo. Sí, normalmente se dice que en 1525, con la llegada de Hernán Cortés, fue cuando se obtiene el primer registro de una panadería con producción, digamos, al público, ¿no? Que era básicamente una panadería que se ponía en el centro del mercado, de la plaza, y era la gente que empezaba a vender pan como tal en esa época. Y bueno, la historia del pan tradicional está ligada a la llegada del trigo, como ya lo mencionaste. Y además en 1524 comenzó la transformación de este cereal en el continente para la elaboración de hogazas, que principalmente era pues como para era una producción pequeña realmente, no era porque normalmente la gente en nuestro país no estaba acostumbrada precisamente al consumo de trigo, era más el consumo del maíz y Maíz. fue poco a poco que se fue transformando el consumo de este grano, ¿no? Sí, y bueno, se dice que los primeros panes que se elaboraron en México fueron los pambazos, fue el pambazo y los virotes, que eran panes salados. Claro, el pan vaso realmente es de hecho un pan bastante fácil de elaborar y que fue por eso lo mismo que hizo que se hiciera un pan bastante popular. Exactamente. Y bueno, ¿cómo México logró tener una variedad tan extensa de colores, de sabores y de texturas en su panadería? Y bueno, se dice que fue durante el Porfiriato que gracias a la influencia de la cultura francesa, México adoptó muchas técnicas y obviamente pues las adaptamos al paladar
de los mexicanos en aquella época. Es por eso que gracias a sus influencias en técnicas, en sabores, México logró también desarrollar una panadería muy extensa y vasta. Sí, al final la cultura, bueno, la gastronomía y en general todo lo relacionado con la comida de nuestro país, pues es algo bien variado por lo mismo, ¿no? Que tenemos como una combinación extensa de culturas y de países, por así llamarlo, ¿no? Tenemos la influencia española por un lado, la influencia eh, filipina de alguna manera también, tenemos influencia africana, tenemos influencia francesa, como ya lo mencionaste, incluso influencia libanesa en algunos estados y también influencia árabe, ¿no? Claro. Por otro lado, que al final genera una comida y una gastronomía increíble y una diversidad pues muy grande. Y bueno, aproximadamente en 1888 ya existían 48 panaderías y pastelerías en toda la Ciudad de México, que era ya algo grande. Tampoco la Ciudad de México no era tan grande como ahora, ¿no? Entonces en ese momento era un número amplio y que normalmente también eran panaderías enfocadas en las altas, por así decirlo, en la alta sociedad de ese momento, ya que era pastelería fina y panadería fina, por lo cual era de un precio mayor. E incluso algunas eran dirigidas por pasteleros o panaderos franceses, los cuales Ujú. pues tenían su base aquí en nuestro país y empezaron a hacer cierta escuela, ¿no? En ese tipo de panaderías. Ya después de eso pues se fue modificando y se fue transformando en algo más acorde, ¿no? A lo que todo el pueblo podría llegar a Consumir. consumir. Exactamente. Bueno, y también hay que resaltar que un suceso en la historia de la panadería mexicana que cambió el rumbo de esta, pues fue la llegada en el siglo XX del pan blanco, ¿no? De esta barra de pan blanco con la que actualmente pues se hacen sándwiches y otras preparaciones, que modificó por completo y que hizo pues también esa revolución industrial que también le dio pues un cambio radical a la panadería mexicana, ¿no? Sí, al final digamos que la idea del pan blanco, más bien de harinas refinadas, La fue lo harina que empezó a refinada afectar la calidad del pan, del ¿no? pan. Siempre en cierto momento la calidad de los ingredientes va a definir la calidad del producto final, entonces pues si tienes peores harinas, peores panes tendrás, ¿no? Sí, Pero bueno, hay algunos factores que también influyen en la desaparición del pan dulce tradicional o el pan en general que ocupamos, ¿no? O que normalmente se elaboraba en las panaderías. Y en este caso, por ejemplo, es la exigencia de producción a gran escala. ¿Esto por qué? Pues bueno, al final la industrialización de todas las de todas las, sí, de todas las industrias, valga la redundancia, pues en cierto momento hizo que la exigencia de materia prima y de procesos, por ejemplo, el caso de la fermentación, que es un proceso bastante importante en la producción de pan, pues se viera mermado o por lo menos se viera la forma de que no se fermentara tanto tiempo, ¿no? Por lo cual a claro. lo mejor se empezó a usar algunos otros químicos que ayudaran a la fermentación, o por lo menos no fermentación, sino que leudaran los panes de manera más rápida, porque al final ya no es una fermentación, sino que solo leudan. Y en ese momento pues fue afectando la calidad y que panes que a lo mejor eran más artesanales, que llevaban más tiempo, no se siguieran elaborando, ¿no? Sí, también el añadir conservadores afectó mucho pues el sabor del pan, ya que no era algo pues natural, ¿no? Y un pan artesanal te dura poco tiempo, ¿no? Tiene un tiempo corto de vida, Sí, entonces exacto. imagínatelo, para llevarlo a los supermercados y a las tiendas, pues sí, se necesitaba como esa ayuda, ¿no? De un conservador y pues sí, alteró por completo el sabor y la calidad del pan. Otro factor que también tenemos es pues la desaparición de técnicas milenarias, ¿no? Como tú lo dices, la exigencia de la sociedad de llevar alimento más rápido, de forma de gran escala también, a gran escala también, pues es complicado seguir haciendo preparaciones que conllevan mucho tiempo, que tienen ingredientes pues un poco más costosos tal vez. Entonces es pues un factor también que afecta mucho a que nuestros panes se estén extinguiendo. Sí, también otro aspecto, por ejemplo, puede ser la desaparición de ingredientes. En este caso, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Si tu harina pues ya no es la ideal para preparar ese pan, o si a lo mejor usas algún tipo de fruta, no sé, por ejemplo, para combinarlo, algún tipo de semilla en especial que ya no se produzca, o que Sí. se produzca muy poco, pues al final ya no vas a poder producir esa elaboración o esa receta, ¿no? Sí, y otro factor pues es también que las nuevas generaciones se están acostumbrando a lo que el marketing o la publicidad que aparece en nuestros televisores o en nuestros celulares
pues prefieran consumir esto, ¿no? O sea, a lo mejor lo escuchan en pláticas o lo escuchan, o ni lo escuchan, ¿no? Entonces cuando les aparece la publicidad y estas, pues, nuevas galletas o nuevos panes que se ven muy apetitosos o muy coloridos, pues hace que desaparezca el gusto por lo tradicional, ¿no? Entonces te vas acostumbrando a algo mucho más dulce, que es lo que pues, actualmente se ofrece, ¿no? Panes totalmente dulces que no pues dejan apreciar como otro tipo de sabores y entonces cuando tú les das a probar un pan tradicional que a lo mejor no es tan dulce, que a lo mejor en textura es más duro, Sí, claro. pues no les va a gustar, entonces nadie lo va a comprar y pues obviamente los maestros panaderos lo van a dejar de hacer, ¿no? Sí, y otro aspecto importante también es la poca ganancia que deja hacer este tipo de panes, es decir, hay panes que a lo mejor son más laboriosos, que necesitan más trabajo y que si de alguna manera no es costeable, pues lo vas a dejar de hacer, ¿no? No tiene ningún caso hacer algo si no vas a... Porque al final mucha gente vive de hacer pan, ¿no? O sea, es un trabajo. Claro. Entonces no lo haces por caridad tampoco y tienes que ver la manera de subsistir. Y luego, aumentando o añadiendo el hecho de que la inflación ha aumentado el precio del huevo, de la leche, del Leche. azúcar, de la harina, de la sal, etcétera, todo eso va haciendo que pues tu trabajo sea más difícil de llevarlo, ¿no? Entonces, y luego si lo haces a poca cantidad, pues todo te va a salir aún más caro, ¿no? Aún más caro. Entonces, bueno, a continuación te presentaremos una lista de panes que si, digamos, no empezamos a analizar su proceso y que a lo mejor no ponemos atención Interés. en ello, exactamente, pues es muy probable que en cierto tiempo desaparezca, ¿no? Es normal que la cultura de un lugar se Evoluciona. transforme, pero pues tal vez podríamos ayudar a que estos panes se consuman. Y no solo que se consuman por consumir, sino que también ver las cualidades, que muchos de estos panes incluso son mucho más saludables, ¿no? Que lo que ya Claro. consumimos, y eso pues también tiene un aspecto importante. El primero pues es el pan de pulque, que como muchos conocemos pues es originario especialmente de la región de Hidalgo, no, perdón, de Tlaxcala, que es una región donde se produce pues bastante El pulque y pulque. precisamente lo usan como una, digamos, como una masa madre, ¿no? De alguna Ujú. manera, que es la base de la fermentación de este pan y toman las levaduras del aguamiel para poder fermentar el trigo y pues esto le da un toque especial, un aroma especial también, un sabor muy Muy rico rico. y pues de la misma manera que lo mencionamos hace un momento, pues es algo más saludable, ¿no? Son levaduras totalmente naturales Naturales. y que al final te generan un pan súper, súper rico. Sí, y que se aprovecha todo, ¿no? A lo mejor en ese momento ya no se consumió el pulque y bueno, aprovecharon para hacer como las levaduras, bueno, aprovecharon ese pulque para hacer la masa madre que nos comentabas y pues todo se utiliza. Claro, Otro pan que también ya casi no se consume, pues se trata de los pambazos, ¿no? Es un pan que se decía, o en la época de antes se le decía el pan más corriente, porque era básicamente solo harina, sal y agua, era como una torta de agua, pero pues solo como una bolita, ¿no? Entonces se decía que era un pan muy corriente. Y bueno, actualmente pues sí los hemos visto que han desaparecido, ¿no? De hecho, tienes que mandar a hacer como en un pedido especial este tipo de pan porque ya no los encuentras, ¿no? En las panaderías ni, ni se consume sí, pues, cotidianamente, ¿no? Ya no lo cotidianamente. encuentras como que puedes llegar a la panadería y que te lo den, sino que ya, como dices, tienes que hacer un pedido especial al panadero. Sí lo siguen elaborando, pero pues ya Como en tiene que ser como algo pedidos. especial, ¿no? Y que a lo mejor si tú ya no lo pides o la gente deja de pedirlo, pues simplemente lo van a dejar de hacer, ¿no? Sí, El claro. detalle ahí es que a lo mejor entre generaciones de panaderos, pues va a haber alguien que ya no lo haga Y y que ya pues, no se conozca la receta ni la exactamente. técnica. Sí, y bueno, de hecho, pan vaso significa pan bajo y que, como dices, fue elaborado especialmente para la gente pobre. Y normalmente sí, o bueno, a mí sí me tocó ver alguna vez que los pan vasos los cortabas y por dentro eran como oscuros, como negritos. Y Ajá. eso era porque se supone que anteriormente se usaba la harina como más negrita, la que era como de menos calidad, para preparar precisamente los pan vasos, que se le decía una harina morena. Y sí me llevó a ver algunos que eran como, no sé, negritos, como que parecían integrales, digamos de alguna manera, pero no eran integrales, ¿no? Y se usaba esa harina y ahorita pues ya se ocupa la normal, ¿no? La harina de trigo blanca. Y normalmente la flor de harina, que era la harina más refinada, la que se ocupaba para la gente de la alta sociedad, por así llamarlo, Sí, para elaborar como sus panes, ¿no? Y luego tenemos alcohol, que es el tercer pan que puede ser que ya no se consuma muchísimo. Y bueno, el cocol fue considerado en la cocina tradicional de México durante la colonia
y es un pan de harina elaborado con trigo amasado con miel y en una forma de rombo. Además es muy característico su sabor a anís y canela y se trata de uno de los panes más viejos de nuestro país, ¿no? Lo que mencionamos hace un momento, que a lo mejor de ahí viene la palabra de que decíamos de cocoli, pues a lo mejor es de cocol, ¿no? También tiene una base ahí un poquito prehispánica. Sí, y este pan en particular, bueno, es uno como de los favoritos de mis papás y sí me ha tocado, bueno, escuchar que ya no, para nada sabe igual, ¿no? Que perdió ya por completo el sabor de cuando eran pequeños y lo comían, pues tenía un sabor muy peculiar al anís. Y bueno, en este pan en particular he escuchado varias pláticas en las que dicen que ya no es el mismo sabor, ¿no? El toque del anís y la miel le daba un sabor muy peculiar y ahora ya no, pues ya no se tiene la calidad del pan de antes. Entonces yo creo que este pan sí se ha ido pues afectando mucho en cuanto a sabores y hasta texturas, ¿no? Porque es un pan en el que si lo dejas como así al aire libre se hace muy duro, entonces pues ya decayó mucho, ¿no? La receta de ese pan. Y sería interesante pues rescatarlo, ya que es un pan sencillo pero muy rico. Claro, sí, la verdad es que, y yo creo que también por eso es muy como tradicional la frase que decíamos un momento, ¿no? De que los abuelitos decían, quiero mi cocol, porque Exacto. es un pan que antes era muy consumido y que ahora ya realmente casi nadie lo Lo come, ¿no? Que consume. era tradicional con su café o Y con su nata, a cafecito mí de me tocó olla, mucho con ajá, nata. con nata también. Y luego tenemos en cuarto lugar el guacal, que es básicamente como una cajita de Pues masa sí. hojaldre y que viene rellena de crema batida, de crema chantilly o de crema pastelera. Y normalmente es como una pasta hojaldrada que, pues, como lo decíamos un momento, tiene como su origen en la panadería francesa. Y su nombre se debe al parecido que tiene con los guacales de madera, precisamente, que son los que usamos básicamente en el mercado para Trasladar las transportar la cosas. verdura, ¿no? En quinto lugar tenemos las campechanas y bueno, se dice que estos panes son muy difíciles de elaborar y bueno, nacieron en el estado de Campeche y su principal característica es que están rodeadas de hojaldre en varias capas y debido a esto pues hace que se infle. En el interior y en el interior está prácticamente vacío, entonces a mí me encantan porque cuando tú las muerdes como que se rompen, pero su sabor es muy rico, entonces el crujir cuando lo muerdes a mí me encanta, ¿no? El reto de este pan consiste en morderla sin que se quiebre o se haga migajas por completo. Las campechanas se consideran en peligro de extinción debido a que son un pan muy frágil y que pueden dejar muchas pérdidas si se les gana poco dinero, ¿no? Porque como pues ya lo sabemos, se rompen y pues no puedes vender una campechana rota, ¿no? Entonces es muy difícil como conservarla. Es por eso que pues los panaderos han dejado pues de hacerlas, ¿no? Sí, pues sí, al final también la imagen importa, ¿no? En ese tipo de piezas y si son muy frágiles y a lo mejor muchos panaderos también venden el pan para llevarlo a otro lado o venderlo en alguna tiendita, etcétera, pues es un pan que no se va a poder trasladar y mover, ¿no? Y eso dificulta el proceso de venta. Y pues sí, estos son algunos de los panes que se han ido perdiendo y que seguramente hay más. En cada región habrá algunos que ya no se ocupan tanto. Al igual que la calidad de los mismos pues ha ido decreciendo de manera importante, ¿no? Entonces, pues, no sé, como conclusión, Silvia, ¿qué te gustaría mencionar acerca de estos panes y de la pérdida que se ha tenido? Pues obviamente que a lo mejor no podemos retroceder y forzar a que los panaderos o forzar a la sociedad a que regresemos, ¿no? Pero a lo mejor sí conocerlo, ¿no? Transmitir esas recetas o esas técnicas en las que a lo mejor no se hagan ya como panes a gran escala o que los veas comúnmente en el anaquel de la panadería, pero sí conocer la técnica y los ingredientes que conlleva cada pan y sobre todo pues de cada estado. Esa transmisión de costumbres y tradiciones es lo que, bueno, que yo siempre voy a como a defender, que no se pierda, que a lo mejor la sociedad puede seguir avanzando o la evolución de México pues no se puede detener, pero pues el no dejar o no olvidar nuestras tradiciones es pues Sí, claro. importante para mí. Sí, pues sí, la verdad es que es muy importante. Y como le decíamos, ¿no? Al final el mantener ese tipo de cosas es mantener nuestra cultura y pues sí es importante transmitirlo a las demás generaciones, ¿no? Para que también no se pierda como ese toque de comida, ¿no? Y de sabor, que también sigan identificando la buena La comida, buena que comida. también es muy importante en nuestro país. Y pues sí, yo también resaltaría el hecho de que creo que nosotros podemos ayudar de cierta manera, ¿no? Tratando de consumir
algunos panes que no sean los típicos, tratando de Exacto. probar nuevas cosas, siempre como cocineros, como gastrónomos, tratando de probar nuevos ingredientes y nuevas cosas. Y apoyar la Y, industria, exacto. ¿no? Panadera, que es como de las más representativas o que dejan ingresos, pues, Sí. bastante representativos en la economía Y del que pues país. también son base de o sea, de la alimentación realmente, o Ujú, sea, ¿qué haríamos todos los sí. mexicanos sin pan, ¿no? Sin comer realmente una torta o un bolillo, etcétera, ¿no? O sea, sería muy, muy difícil la vida, ¿no? Sí, muy, sin, muy sin difícil. esas deliciosuras. Pues sí, pues bueno, astrónomos, también sería importante que ustedes dejen su comentario acá abajo si nos están viendo en el canal de YouTube. Recuerden suscribirse también, es súper sencillo. Solo oprimen el botoncito rojo que debe estar por ahí abajito. Y es totalmente gratis, súper fácil, ¿no? Además no olviden seguirnos en Estamos Camotes, suscríbanse también en el podcast de Spotify. ¿Y algo más quieras agregar, Silvia? No, todo, pues eso, ¿no? Que apoyar a la panadería mexicana y obviamente si te gustan panes de otro, pues tipo, no, o sea, consúmelos, pero pues también apoya a nuestros maestros panaderos. Exacto, pues deja acá abajito tu pan favorito O el pan y que se perdió o ajá, que ya o no uno que ya no conoces, encuentres, también déjalo acá abajito, sería muy padre pues conocerlo, ¿no? conocerlo, ¿no? Y bueno, Astrónomo, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, fue un placer estar contigo como cada semana. Y esto fue el episodio número 3 de la temporada 3 de Estamos Camotes. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.